Unidos. La Universidad Católica de Santiago del Estero cumple 62 años formando profesionales, investigando y ofreciendo soluciones a problemas locales, nacionales y regionales en ejercicio del compromiso asumido en el ámbito de la educación superior. Como institución educativa desarrolla su misión a través de la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento. Desde su fundación, esta Casa de Altos Estudios encauzó su atención a los problemas de su tiempo, con una mirada sensible y reflexiva sobre las dimensiones social, política, cultural, económica y ambiental del territorio y su gente. Desde una perspectiva ética, plural, democrática, crítica y constructiva. Aspira a la formación integral del hombre a través de la universalidad del saber y el desarrollo armónico de su personalidad como fundamento de su actuación, basada en la ética de la verdad, así como en la preservación, difusión y transmisión de la cultura, y en especial del patrimonio común de valores espirituales, de la nacionalidad y de la cosmovisión cristiana. Señoras y señores, hoy la comunidad de la Universidad Católica de Santiago del Estero se reúne para participar de un momento trascendental en su vida institucional, la entrega de la distinción Doctor Honoris Causa de la UCSE. Se trata del título honorífico más importante que pueda conceder nuestra universidad, y así lo dispone el artículo 44, inciso C, del Estatuto Académico vigente, cuando señala que podrá ser otorgado a una personalidad relevante del país o del extranjero que se haya distinguido de manera sobresaliente por su actuación en pro del desarrollo de la ciencia y la cultura. El Consejo Superior de la UCSE resolvió entregar esta distinción al profesor Rodolfo Luis Vigo, y por ello la comunidad universitaria asiste hoy con alborozo a este acto. Preside en esta ceremonia el señor rector de la UCSE, ingeniero Luis Eugenio Lucena. Lo acompañan en la mesa académica el profesor Rodolfo Luis Vigo, el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, profesor Renato Ravi Baldi Cabanillas, y en representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, la doctora María del Carmen Bataini. Están especialmente invitados y asisten a esta ceremonia la doctora Emilia María del Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco; la doctora Susana Medina, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; la doctora Claudia Levín, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; la magíster María Gapinoni de Mujía, directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral; la doctora Verónica Álvarez, miembro del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral; la doctora Aida Tarditi, vocal superior del Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba; doctor Rafael Francisco Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe; doctora Matilde Omil, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero; la ingeniera Norma Fuentes, intendente de la ciudad capital de Santiago del Estero; el doctor Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero; el doctor Eduardo Yukta, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero; la doctora Ana Rosa Rodríguez, vocal del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia; el doctor Luis Alberto de la Rúa, fiscal general de la provincia de Santiago del Estero; el doctor Enrique Viló, defensor general de la provincia de Santiago del Estero; la doctora Graciela Neirot de Jarma,
vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de segunda nominación del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. El doctor Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero. El doctor Fulvio Santarelli, director ejecutivo de la editorial La Ley. También están presentes miembros del Consejo Superior y consejos de facultad de nuestra universidad, miembros de la Comisión de Títulos Honoríficos conformada por el Consejo Superior, decanas y vicedecanos de las facultades con sede en Santiago del Estero, profesores y estudiantes de la casa, familiares del homenajeado. Se han recibido notas de adhesión y salutación por parte del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, una conceptuosa nota que ha enviado el señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, también del vicegobernador de la provincia, doctor Carlos Silva Neder, del doctor Eduardo Guillermo Spuller, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, del doctor Manuel García Mancilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, del doctor Armando De Feo, por la Universidad Católica de Santa Fe. A continuación, procederemos a la lectura de la resolución número 232/2022 del Consejo Superior de nuestra universidad, por la que se otorga la distinción académica doctor honoris causa al profesor Rodolfo Luis Vigo. Visto la propuesta del Consejo de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero para otorgar al profesor doctor Rodolfo Luis Vigo el título de honoris causa de la UCSE, y considerando que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la resolución del Consejo Superior número 075/2013, que reglamenta el artículo 44 del Estatuto Académico de la UCSE, el Consejo Superior dio tratado de los antecedentes a la Comisión de Títulos Honoríficos a fin de que produzcan dictamen. Que en su dictamen la Comisión destaca la calidad personal, profesional y científica del profesor doctor Rodolfo Luis Vigo por la originalidad, trascendencia, solidez teórica y práctica y compromiso con los valores y principios éticos de sus aportes en el ámbito del derecho. Que la profundidad del pensamiento desarrollado por el profesor doctor Rodolfo Luis Vigo en la filosofía del derecho han hecho de sus libros y artículos una referencia ineludible en la materia en toda América y merecedor de diversas distinciones, como el doctorado honoris causa en varias universidades latinoamericanas, el premio Conex en 1998 en el rubro jueces y la presea Rodolfo Luis Vigo edición 2021, instituida por la Academia Mexicana de Derecho destinada a premiar a magistrados por la excelencia en su servicio. Que a sus aportes a la comunidad académica como catedrático o investigador, miembros de jurados académicos en distintas universidades nacionales y de consejos editoriales de revistas de derecho, se le suma una larga trayectoria en la judicatura, donde luego de una carrera brillante alcanzó su condición de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe entre los años 1988 y 2007, y fue presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas desde su fundación en 1994 hasta 1977. Que sus contribuciones en el área del saber en la que se ha destacado y su comprometida trayectoria en diversas instituciones eclesiales de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz exponen la estrecha vinculación del profesor Rodolfo Luis Vigo con la doctrina social de la Iglesia, que en consideración tanto de sus antecedentes académicos, trayectoria profesional y méritos intelectuales y personales como su adhesión y compromiso con sus valores y principios éticos de nuestra institución, la Comisión recomienda al Consejo Superior otorgar el título honorífico doctor honoris causa al profesor doctor Rodolfo Luis Vigo,
que la propuesta fue tratada por el Consejo Superior en su reunión del 20 de mayo de 2022, según consta en acta número 1049. Por todo ello, el Consejo Superior resuelve, artículo primero, otorgar al profesor Dr. Rodolfo Luis Vigo el título de doctor honoris causa de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Artículo segundo, conceder el título y la condecoración en el acto académico que se realizará el día de hoy, 5 de agosto de 2022, en el campus universitario de la UCSE. Artículo tercero, comunicar al vicerrector académico, al vicerrector de Relaciones, al Consejo de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, a decanos de las unidades académicas, a la comunidad universitaria, difúndase y pido archivar. Lleva la firma de la Secretaria General de la Universidad, licenciada María Cerro de Ábalos, del rector ingeniero Luis Eugenio Lucena. A continuación, el señor rector de la UCSE, ingeniero Luis Lucena, dirigirá palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos al Salón Auditorio del campus de la Universidad Católica, donde vamos a participar de la entrega del título honorífico Doctor Honoris Causa. Quiero, antes que nada, utilizar unos minutos para darles una cordial bienvenida, sabiendo que este título Doctor Honoris Causa ha sido promovido por la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, que además tuvo el aval del Superior Tribunal de Justicia y de la Junta Federal de Cortes. Queremos, en esta bienvenida, realizar unos agradecimientos públicos. En primer lugar, a nuestro homenajeado, el doctor Rodolfo Luis Vigo, quien ha aceptado el convite para venir a nuestra universidad a recibir este título honorífico, pero que no solamente aceptó recibir, sino que también se brindó para dar, para ofrecer. Y es así que en estos últimos 2 días ha participado de un seminario en donde ha puesto en evidencia su vocación docente y su capacidad desde la disciplina que él más le importa. Quiero agradecer también a la doctora María del Carmen Battaini, que es la presidenta de la Junta Federal de Cortes y de Superiores Tribunales de Provincias y de Ciudad Autónoma. Ella se ha llegado desde su tierra, de Tierra del Fuego, y ha tenido que hacer un viaje especial para poder acompañarnos hoy en esta noche. Y a agradecerle también al doctor Renato Ravivaldi Cabanillas, amigo de la casa, que es el presidente de la Asociación de Filosofía del Derecho. Agradecer muy especialmente a las autoridades del Superior Tribunal de Santiago del Estero. Con el apoyo y el acompañamiento de ellos, podemos hoy elevar el brillo de este acto académico. Agradecer a todos los que nos han visitado en esta reunión, en esta congregación para el acto. Agradecerles que han tenido que viajar para compartir este homenaje al doctor Vigo. Agradecer a todos los invitados especiales de aquí de Santiago, especialmente a las autoridades del Poder Ejecutivo, a las autoridades de la municipalidad, que siempre acompañan nuestra tarea en la universidad, especialmente con la presencia en estos actos importantes. Agradecer también a los profesores y a los estudiantes de la casa, que de alguna manera representan a la comunidad que va hoy a honrar al profesor Vigo con este título honorífico. Quiero decir que este título que hoy va a entregar la Universidad Católica sintetiza, o mejor dicho, significa, es decir, muestra el ser y el hacer de la universidad en un acto académico. Los 3 rasgos principales que la Comisión de Títulos y Honores
integrada por la ingeniera Chávar y el doctor Cerro, a quienes también agradecemos especialmente por la dedicación que han tenido, marcan tres aspectos principales. El primero de ellos es la verificación del trabajo y el desenvolvimiento en una de las ciencias o en un campo de las disciplinas que la universidad tiene, para que se verifiquen aportes importantes y trascendentes en ello. También se verifica los títulos y honores que instituciones similares o de mayor jerarquía haya otorgado a nuestro candidato. Y por último, tal vez lo más importante, es la verificación del compromiso de vida en sus actos y en sus acciones para trabajar por los valores y los principios éticos, que son los ejes vertebrales de esta Universidad Católica. ¿Y por qué digo que sintetiza y refleja nuestro ser y hacer? Porque las universidades católicas como institución nacieron en el mundo para ser un testimonio organizado del catolicismo en el campo de la educación superior, pero no de cualquier manera. Organizados en comunidad académica, profesores y estudiantes, tratando de llevar el conocimiento a su máxima calidad. Y con una tercera característica muy importante, que sea con una impronta vital, que sea con una acción dirigida a principios y valores. Por eso es que en este 62 aniversario de la universidad y con este acto sintetizamos el ser y el quehacer de una historia en Santiago del Estero y en las ciudades donde tenemos el servicio educativo. Muchas gracias. A continuación, se compartirá un video de salutación especialmente enviado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati. Buenas tardes, soy Horacio Rosati. Lamentablemente no pude estar hoy en la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa por parte de la Universidad Católica de Santiago del Estero al doctor Rodolfo Luis Vigo. Si bien me unen al doctor Vigo las generales de la ley en el sentido de que tengo una larga amistad con él, sin embargo me animo a sumarme a este reconocimiento porque los méritos del doctor Vigo, de su actividad en la filosofía jurídica son tan importantes, tan objetivos, tan relevantes, que me eximen de cualquier otro comentario. No puedo dejar de destacar su aporte valiosísimo en la redacción del Código de Ética Judicial Iberoamericano con el doctor Atienza. Vaya entonces mi adhesión, mi saludo fraterno para el doctor Rodolfo Luis Vigo y para la Universidad Católica de Santiago del Estero por concretar tan justo reconocimiento. Muchas gracias. Acto seguido, hará uso de la palabra la doctora María del Carmen Bataini, en representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. Buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas, gracias, ingeniero, por esta invitación que le ha hecho a la Junta y en mi persona dirigir unas palabras a nuestro querido amigo y colega doctor Vigo. Agradezco a los colegas ministros de Cortes que están presentes, a todas las autoridades, a los estudiantes. Realmente esta es una ceremonia de un gran valor y sobre todo para aquellos que lo conocemos, realmente emocionante. Yo no acostumbro a leer, pero realmente la emoción me iba a jugar una mala pasada, así que me permití escribir unas pocas palabras en reconocimiento a este momento. Bueno, agradezco esta invitación y representa un honor para la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para mí, un honor y un desafío referirme al doctor Vigo en este trascendental momento.
El reconocimiento que hoy te otorga la Universidad de Santiago del Estero, Católica de Santiago del Estero, sin lugar a dudas ha tenido en cuenta tu impecable carrera judicial, académica, docente. Tu prolífera producción doctrinaria que no solo aborda el derecho en general, sino la filosofía jurídica y la ética. En ese sentido, tal como lo hizo el doctor Rosati, recordemos que junto con el doctor Atienza, redactó el Código Iberoamericano de Ética Judicial, un código sumamente importante al que muchas provincias remiten directamente, adhieren directamente. Todo ello importa una valiosa guía que orienta el hacer de los jueces en sus propias funciones. Refleja lo esencial de los principios que en él se plasman y la importancia de la construcción colaborativa de un ius naturalista y un positivista coincidiendo en valores y principios a tener en cuenta para el ejercicio de la judicatura, que no es un dato menor. Un código ágil, claro, y que propone principios comprensibles para su puesta en acción. En todos los ámbitos del derecho se destaca la claridad con que el doctor Vigo reflexiona en ideas fuertes para el desarrollo jurídico, su razonamiento y su interpretación. A manera de los grandes maestros, utiliza una metodología deductiva reflexiva, haciendo que sus alumnos participen y construyan su pensar con ideas claras, concretas y eficientes. Como dije y remarco, quienes nos encontramos aquí reunidos conocemos su extensa, intensa y prolífera trayectoria académica que lo sitúan en un lugar de preeminencia y excelencia. Y ese éxito y amplitud de su capacidad para generar espacios de elaboración y colaboración lo lleva a cabo con un total desinterés. Entrega a sus alumnos su experiencia y los ayuda a generar las propias. Maestro del que se reciben enseñanzas valiosas, al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en las materias que instruye. Entre tantos aportes realizados que demuestran su generosidad y la preocupación constante en el servicio de justicia, tenemos la incorporación de la Maestría de Derecho Judicial, que aborda una dinámica interactiva y constructiva teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de la judicatura. Son ampliamente reconocidos tus logros, querido amigo. En el marco de acciones positivas, y también, como ya ha sido recordado, en 1994, y con esa apertura y brillantez que lo caracteriza, consolidó y presidió la Junta Federal de Cortes, a las que con posterioridad se incorporó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue, junto con los fundadores, quienes generaron las ideas rectoras, los objetivos y las metas de nuestra institución que aún hoy siguen vigentes. Todos estos logros se enaltecen aún más si nos detenemos a referirnos al doctor Vigo como persona. Doy fe porque lo he visto desempeñarse en distintos ámbitos de su vida, como hijo, como esposo, como padre, como abuelo. En cada uno de esos roles vemos cómo sus virtudes y principios adquieren un doble y real sentido del ser, en su concepto más amplio, que a su vez se plasman en un hacer lo que corresponde en cada ámbito. Puedo afirmar que aún estando lejos de su provincia y en vida de su madre, con sus casi 100 años, y con una lucidez envidiable, no dejaba de llamarla con calidez todos los días. Hago aquí un paréntesis para hacer un recuerdo a la memoria de Margarita. Lo veo compartiendo sus vacaciones en mi provincia, con su numerosa familia. Recuerdo que el invierno pasado eran casi 20 los integrantes de la familia, contando a Álvaro, que con un mes de vida participó de ese viaje. Ello no le impidió seguir dando sus clases virtuales y responder a todos los pedidos que generosamente respondía. Se ocupa de toda su familia sin desatender su propia actuación profesional, sea en la docencia, en la academia y en su momento lo fue en la judicatura. Una persona generosa
y humildemente que entrega su vida con vocación de servicio en todo su hacer, y esa calidad humana que lo identifica la comparte con sus discípulos. Con paciencia y empatía escucha a sus alumnos y siempre da una respuesta. Señala un camino, genera un puente. Es un constructor de ideas libres y alienta a la creación de esos espacios reflexivos sin miedos. Ser Vigo es una marca registrada con letras mayúsculas. Ejemplo de hombre digno. Enseña a sembrar, también a cultivar, sin descartar las espinas, sino entendiendo su significado. Siempre atento y pendiente de los otros. Apuesta a brindarnos con su indiscutida generosidad, su saber y su ser, que nos hace pensar y nos motiva con sus enseñanzas de vida. Con él aprendimos no solo a ser, sino también a parecer lo que somos, como un sello indeleble que marca rumbos. Pero indiscutible, protagonista y coautora de este trabajo y este perfil es Marita, su esposa, que con una personalidad paciente, solvente y contenedora lo acompaña y guía. También me consta. Como ya dije, la generosidad y humildad son virtudes que lo distinguen. Siempre respetando ideas, siempre respetando las diferencias de pensamientos y de convicciones, siempre compartiendo su saber y sus experiencias en todos los ámbitos. Contar con ejemplos como el tuyo, estimado amigo, nos alienta y motiva para seguir tus pasos. No pretendemos llegar tan alto. Simplemente ser discípulos que puedan construir, así como vos lo hacés, caminos para las futuras generaciones. Si me propusieran definir quién es el doctor Vigo en 2 palabras, serían 2 palabras muy sencillas, muy fuertes y muy ciertas. Hombre íntegro. Muchas gracias, estimado amigo, por regalarnos su ejemplo. Y el recibir este doctorado honoris causa nos honra también a todos tus discípulos. A continuación, el doctor Renato Ravi Baldi Cabanillas, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, tendrá a su cargo la laudato del homenajeado. Señor rector, señora decana, señores magistrados y magistradas que están en este hemiciclo, señora intendente, autoridades, profesores, estudiantes. Laudatio, laudatorius, laudare, elogio, es la forma que en las universidades suele reconocerse desde antiguo los afanes de sus más destacados integrantes. Constituye un motivo de honra y de alegría para las instituciones, pues observan en el homenajeado un espejo, mejor, una concreción de sus objetivos y razón de ser. Si la ciencia, como mencionó el ilustre jurista Hans Kelsen en su lección de despedida en la Universidad de Berkeley, requiere de un ámbito en el que pueda prosperar la búsqueda de la verdad. Señora Intendente de Santa Fe, me olvidé también de usted. Señor representante del Ministerio Público. Decana de la Facultad. Vuelvo a Kelsen. Pueda prosperar la búsqueda de la verdad. Es claro que las universidades constituyen uno de los más propicios en tanto procuran discernirla a través del estímulo de la investigación, del diálogo sin fin sobre las variadas dificultades que aquella entraña y de la vivaz transmisión de sus resultados, siempre provisionales, a terceros, estudiantes, docentes, otros investigadores y hasta ciudadanos interesados. Pues bien, en el día de hoy
Es uno de esos en que gozosamente interrumpimos los trajines de los papeles del oficio universitario, como escribió el maestro Álvaro Dors, para reconocer el aporte dilatado y constante, hasta hoy mismo ha estado brindando sus conocimientos, de uno de sus grandes legados. Porque un incluso superficial repaso de la hoja de vida de Rodolfo Luis Vigo es suficiente para advertir que encarna a uno de los más caracterizados ejemplos contemporáneos que nuestro país ofrece sobre el universitario en el más pleno sentido etimológico de la palabra. Universitas, universitatis, totalidad, universalidad, lo que alude tanto al colectivo humano en el que se despliegan los estudios científicos como a la noción de unus y vertere, que indican la cualidad de doblar o girar hacia uno, hacia lo uno, versus uno, que es lo universal, en definitiva, el hallazgo de la verdad. Es que el profesor Vigo, además de completar los estudios de grado y posgrado, como tantos otros universitarios, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral en su Santa Fe natal, es profesor, investigador, publicista, miembro de consejos académicos y ejecutivos y de comités de doctorados y enseñanza de posgrado en el país y en el extranjero, completando entonces un vasto recorrido por la totalidad del circuito de enseñanza universitaria, dimensión esta que, por cierto, es reservada a pocos. Obsérvese casi de rondón lo recién expuesto. Profesor, citando en tren de brevedad, apenas 2 filiaciones que juzgo significativas, tanto por la vinculación con el ámbito originario de pertenencia del homenajeado, como por el vuelo universal que adquiere su enseñanza. La de titular de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho en su alma mater, y la generada al deferirse en la cátedra Rodolfo Luis Vigo, creada por decisión unánime de los plenos del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco en México. Investigador de fuste en diversas áreas de la filosofía jurídica, sobre la que se volverá enseguida. Publicista de 31 libros y centenares de escritos. Miembro de consejos académicos y ejecutivos. Escojo, entre tantos, la presidencia de la Sociedad Argentina de Filosofía del Derecho y el haber sido designado a partir de junio de 2006 como secretario ejecutivo de la primera Comisión Iberoamericana de Ética Judicial por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Fundador e integrante de diversas maestrías y especialidades. Menciono, por su vasta repercusión a nivel nacional, ya se ha mencionado aquí, la dirección del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral y la codirección, junto a Manuel Atienza, de la maestría en Interpretación y Argumentación Jurídica que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral. Miembro de comités directivos de revistas y publicaciones nacionales y del extranjero e integrante del comité de doctorado, tal el caso de ser miembro del Consejo Asesor del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica Argentina y ser miembro permanente académico del doctorado de la Universidad Javeriana de Colombia. Ahora bien, el cúmulo de tareas hasta aquí referidas debe ser adecuadamente contextualizado con el sentido último del quehacer universitario. Este no prohija exclusivamente el saber por el saber mismo, sino el saber orientado a la acción transformadora de la vida social en una coexistencia gobernada por la ética, el respeto por el otro, la solidaridad, la creación colaborativa. Y en esto, es claro, interviene y mucho la naturaleza de la ciencia jurídica, a la cual abrazó el profesor Vigo con vocatio consustancial y sin desmayo. Una ciencia que, conviene enfatizarlo, es para nuestro homenajeado, siguiendo las perennes enseñanzas aristotélicas, práctica. Es decir, no solo mira a la sintáctica y a la semántica, sino a la pragmática, al derecho en la variada y compleja peripecia del aquí y el ahora. La ciencia jurídica es, entonces, conocimiento riguroso orientado al logro de lo justo en concreto en el horizonte de un necesario discernimiento de conductas sobre las que cabe inexorablemente predicar un juicio de valor. Justicia y ética emergen entonces
como dos elementos imprescindibles en el pensamiento del profesor Vigo. Veámoslo con algún detenimiento. Esa proyección de la teoría, así concebida en la práctica, encuentra en la tarea jurisdiccional del profesor Vigo un espléndido banco de pruebas y de convalidación, la que puede advertirse en su labor como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe y como ministro de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia. Además, como fundador en 1994 y presidente desde ese año hasta el 97 de la también referida Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas. El juez Vigo halla la posibilidad de concretar en este segmento de la realidad de la vida esa tesis aristotélica de que el derecho es una ciencia práctica, un ars iuris, de la enseñanza e investigación teórica, pero siempre orientada a la práctica, a mostrar a los estudiantes que aquí veo el para qué de lo que se transmite en las aulas, se ha pasado pues a la práctica misma, al hacer concreto que entraña elucidar el derecho de cada quien en las múltiples contingencias vitales. Pero el ir y venir de la teoría y la práctica en esa continua mutua retroalimentación encuentra una nueva estación reflexiva en el modo como ese ingenio ha de concretarse, de qué manera esa prudencia debe determinarse. Los alemanes en expresión feliz aluden a una Fingerspitzgefühl, esto es, la sensibilidad de la yema de los dedos. Se ingresa aquí a la dimensión ética de la tarea judicial. El profesor Vigo vuelve de pleno, porque nunca se había visto, la había abandonado, a su amor por lo teórico, cuando entiende necesario plantear y especificar un riguroso código de ética en el desempeño de la insigne función, nuevamente con Aristóteles y siguiéndolo Tomás de Aquino, a la idea de concurrir al juez. Es el Vigo codificador, cuyos frutos se concretan en su sociedad de origen, presidente de la comisión que redactó el Código de Ética Judicial para la provincia de Santa Fe, que entró en vigencia en 2002, y por extensión en el país todo, y también en el ámbito latinoamericano. Asesor experto en el proceso desarrollado en Paraguay, en Panamá y en la elaboración de, ya se ha señalado, el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica en compañía de Manuel Atienza. Sin embargo, conviene hacer ver que ese dar a cada uno lo suyo no entraña un dar lo que se quiera, sino antes bien lo que corresponde. De lo contrario, lejos de alcanzar la concordia y la justicia, se habría atizado el desencuentro y la arbitrariedad. Se arriba al Vigo pensador, al intelectual consagrado, como lo precisa Sertilange en su clásico opúsculo sobre la vía intelectual, que va desgranando con los años un corpus de doctrina en la que el derecho no se concibe sino como aquel que garantiza, en última instancia, la dignidad humana. A modo meramente indicativo, Vigo explora en aguas que no hacen a su pensamiento de base, pero que, ejemplo de todo investigador que asume esa significativa adjetivación, es preciso conocer. Entre otras, destaco perspectivas filosóficas contemporáneas, Ross, Hart, Bobbio, Dworkin, Villei, y el neoconstitucionalismo positivista crítico de Luigi Ferraioli. Asimismo, juzga imprescindible ampliar el horizonte de las fuentes del derecho tradicionalmente reconocidas por la dogmática prevalente en los últimos siglos y ciertamente en los inicios de su producción científica. Ya no ahora, y acaso en ello tiene Vigo mucha responsabilidad. Y esta empresa la lleva a cabo en colaboración con otras autoridades que no necesariamente comparten su punto de vista, algo que también ha sido señalado por la doctora Battaini. Otra muestra de tolerancia académica consustancial a esa característica del intelectual que se ha asumido aquí. Véase por caso la obra en conjunto con Josep Aguiló, Fuentes del Derecho, Dos Visiones.
Dentro de tales fuentes, a juicio de Vigo, destacan por su perceptible contenido moral y validez universal los principios jurídicos, que si bien se miran siguiendo en parte algunas de las intuiciones dworkinianas y alexianas, no son sino los concretos criterios o directrices de acción liminares de toda coexistencia social. El tema demandó diversas investigaciones, entre las que destaco en torno a los principios jurídicos, en coautoría con el expresidente del Tribunal Supremo de España, Javier Delgado Barrio, y los principios jurídicos. Estos principios demandan de una constante interpretación en orden, para decirlo con Alexis, al logro de una mayor optimización fáctica y jurídica. Pero también son insusceptibles de la inevitable interpretación, las reglas y también los valores. Vigo dedica al respecto páginas de honda persuasión en numerosos estudios como interpretación constitucional e interpretación jurídica, y desarrolla todavía más el tema en el marco de una necesaria teoría de la argumentación jurídica que garantice, tanto como posible, la previsibilidad y seguridad jurídica, nociones estas que adquieren en su obra una connotación largamente más sofisticada que el antiguo planteamiento exegético o conceptualista. De este tramo investigativo destaco, con Manuel Atienza, Argumentación constitucional, teoría y práctica, y de su propia autoría, Cómo argumentar jurídicamente. Tales directrices de suyo operativas encuentran una radiografía precisa en los diseños constitucionales, lo que ha provocado en tiempos recientes un intenso flujo comunicativo entre la filosofía del derecho y el derecho constitucional. Los diversos ensayos neoconstitucionalistas que parten de estas premisas son escrupulosamente estudiados por el profesor Vigo, señalando sus fortalezas y debilidades y brindando su propia perspectiva. Destaco, entre otras contribuciones, Constitucionalización y judicialización del derecho y el fundamental Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo, coincidencias y diferencias. Todas estas fatigas conducen a la pregunta decisiva acerca del derecho justo, que es, en definitiva, como ya he adelantado, el resguardo de la dignidad humana. Este planteo puede discernirse en Vigo en variadas perspectivas. Aquí asumo dos: el vinculado con el comportamiento ético del decisor y el de la mirada del ciudadano comprometido con la justicia a secas, lo que se hace visible por oposición, como observaba Gabriel Marcel, en las situaciones límites, allí donde reina la discriminación o la no visibilización del otro. Lo primero, la ya advertida preocupación por el logro del buen juez, se observa en numerosas publicaciones, de entre las que destaco Ética y Responsabilidad Judicial, y juntamente con los ministros de la Corte de México, Juan Díez Romero, y del Tribunal Constitucional Español, Andrés Ollero, Códigos de Ética Judicial, Derecho Disciplinario y Justificación de la Ética del Juez. Lo segundo, el Vigo ciudadano, consustanciado con los problemas del aquí y ahora, deja escuchar su palabra ante la tragedia del aborto, al tratarse los diversos proyectos de ley sobre esa materia en nuestro país en fecha reciente. Y el Vigo investigador se enfrenta al desafío de las leyes injustas, del no derecho, de la injusticia extrema. De esa fatiga nace el iusnaturalismo actual, con muy atinadas precisiones acerca de la plausibilidad de un alegato iusnaturalista, y la injusticia extrema no es derecho, un ya clásico compendio de trabajos del homenajeado, de Robert Alexis y de otros jóvenes docentes argentinos y españoles sobre el tópico inaugurado por Radbruch a partir del análisis de las leyes dictadas durante la dictadura nazi, pero que, por desgracia de la humanidad, haya numerosas prolongaciones posteriores aquí y allá. Cabría decir mucho más, pero si de prudencia se ha hablado, es prudente concluir aquí para escuchar al maestro, cuya autoritas no es consecuencia de la potestas, como lo precisó mejor que nadie el ya citado Álvaro Dors, sino con Hans-Georg Gadamer, del aprendizaje de la modestia, del conocimiento de aquellos que, como alentaba Humberto Eco, saben hablar en voz baja.
El profesor Vigo reúne esas caracterizaciones y otras más. Basta con estas. Constituyen ciertamente una buena compañía. Felicitaciones, maestro, como reza el himno de la Universidad Medieval, Semper sit in flore. Se la entrega de los atributos de la distinción. El rector de la UCSE, ingeniero Luis Eugenio Lucena, entregará los atributos de la distinción académica de doctor honoris causa de la Universidad Católica de Santiago del Estero al doctor Rodolfo Luis Vigo. Se entrega en primer término un diploma, una medalla de plata, a continuación se entrega una medalla de plata con el escudo de la universidad y la inscripción doctor honoris causa de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Además, el rector le entrega al doctor Vigo otro obsequio. Se trata de una manta artesanal de lana hilada por teleras santiagueñas, También se le entrega una pintura original en pequeño formato de la artista plástica santiagueña Elena Omil. Tenemos conocimiento que tenemos también arte en Santiago del Estero. Ah, bueno, claro. Queremos entregar un trabajo, una mejor santiagueña. Es una original. Muy bien. Y también van a recibir un obsequio por parte de la intendente de la ciudad capital, la intendente Norma Fuentes, hace entrega de un presente al doctor Rodolfo Luis Vigo. Y ahora llega el momento de escuchar al homenajeado.
el flamante doctor honoris causa de la Universidad Católica de Santiago del Estero, profesor Rodolfo Luis Vigo, pronunciará su conferencia magistral titulada ¿Por qué los juristas deben estudiar filosofía del derecho? Bueno, por supuesto, buenas tardes a todos los presentes. Lo primero, por supuesto, es agradecer a algunas presencias que me obligan a consignarlo, que a su vez suponen una especie de deuda que uno contrae, y en tal sentido con las personas y con las instituciones que ellas representan. Por supuesto, aquí está presente la decana de mi Facultad de Derecho Alma Mater, Claudia Levín, le agradezco mucho la presencia. El presidente de mi Corte Suprema que integré por 19 años y expresidente de la Junta Federal, Rafael Gutiérrez, más conocido por todo por Rafa. Por supuesto, la presidenta de la Corte Suprema de Entre Ríos, Susana Medina, que más allá de eso, alumna mía de la maestría, egresada. Emilia Valle, la presidenta del Superior Tribunal del Chaco. Y en fin, gente que ha tenido seguramente la voluntad, porque así me lo han hecho saber, como en el caso de Ida Tarditi, que el COVID le ha impedido estar hoy acá. Y por supuesto también, en fin, instituciones como la ley, en la persona de Fulvio Santarelli, a quien también uno tiene permanentes deudas contraídas. No quiero mencionar a todas porque si no, no voy a tener tiempo para hablar, pero la presencia de María Gattiglione, sin la cual no podría estar ahí interviniendo en la maestría judicial del Austral seguro, ya me hubiesen cesanteado hace rato. En fin, y por supuesto a la Universidad Católica de Santiago del Estero, porque así se lo he hecho saber al rector, a la decana, al vicedecano. Cuando uno acepta un doctorado, obviamente eso conlleva también deudas. No hay beneficios sin deudas, sin exigencias. Y por eso reitero mi compromiso, que en la medida de mis posibilidades, contra la voluntad de mi señora, seguramente estaré dispuesto, la presencia de mi hermano con su señora también, en fin, todo este marco, que no quiero ahondar porque saben lo flojo que soy de lágrimas. Entonces, ya lo he puesto de manifiesto también, ¿no? Entonces, entraré directamente al grano porque, bueno, María del Carmen, no me animo a hablar de vos porque por ahí tengo miedo que me traicionen también las lágrimas. Pero digo, entrando en materia, no se asusten a pesar de estas 40 páginas que tengo escritas. Yo ya me imagino lo que estará pensando Rafa Gutiérrez, sobre el particular lo conozco bastante, pero bueno, voy a tratar de simplemente indicar que tengo 16 temas que hablan de que si uno pretende ahondar en alguno de esos 16 temas, diríamos a la tradición de nuestra Facultad de Derecho, lo lamento, no será el camino de la ciencia, sino el de la filosofía jurídica. Efectivamente, todos sabemos, muchas veces incluso a pesar del propósito de las autoridades, que predomina un clima cientificista en nuestra Facultad de Derecho en general. Como digo, a pesar muchas veces del compromiso, vocación de las autoridades. Efectivamente, así surgieron estas facultades de Derecho que conocemos en América Latina y en Europa continental, en torno a los códigos y a la descripción, sistematización e interpretación, solo eso, no propuesta de ley referenda, como diría Nino, sino descripción de los códigos y punto. Y por ende, desde la confianza del dogma de la voluntad general infalible, ¿para qué ahora la filosofía del derecho?
Algunas universidades, como algunas francesas, directamente la suprimieron. Y era a la filosofía del derecho. Y eran coherentes. ¿Por qué? Porque si el derecho estaba contenido en la ley, y a la ley la había hecho la voluntad general infalible, y los jueces serían la boca inanimada de la ley, no hay más preguntas. Ya tenemos completo el circuito. Y por ende, en fin, nosotros que somos preguntones, diría Aristóteles que nos admiramos por los que muchos pasan sin admirarse, sin inquietarse, ¿para qué filosofía del derecho? De algún modo, de una manera muy cercana, en mi familia he padecido muchas de estas bromas en torno a que me ocupaba de cosas irrelevantes. En primer lugar mi padre, que nunca entendió mucho esa vocación, pero bueno, creo que ahora son nuevos tiempos. En tiempos del Estado de Derecho Legal Constitucional, donde saber la ley no es saber el derecho, y las constituciones, como la alemana del 49, obligan a los poderes a cumplir la ley y el derecho, bajo la amenaza que si la ley violenta al derecho, hay que hacer prevalecer el derecho. Pero claro, este nuevo paradigma, este nuevo modelo de derecho, de Estado, de teorías jurídicas y de paradigmas y modelos de jurista, indudablemente conlleva una nueva agenda. En general, nuestras facultades de Derecho siguen preparando juristas para el Estado de Derecho Legal. Eximo aquí, al menos, obviamente la Universidad Católica de Santiago del Estero y la del Litoral, obvio, ¿no? No me van a echar ahí. No, pero fuera de esas dos facultades y algunas más que ustedes conocen seguramente, en fin, preparamos para el Estado de Derecho Legal. No se olviden que yo también, egresada de esa Universidad Nacional Electoral, tengo 2 hijas, abogadas, y en fin, de algún modo soy plenamente consciente que preparan para el Estado de Derecho Legal, y si uno quiere saber sobre el Estado de Derecho Constitucional, están los posgrados. Yo mismo dirijo ahí en la Nacional del Litoral la maestría en Interpretación y Argumentación Jurídica. Supongo que aquí no hay ninguna motivación oculta, pero lo cierto es que esta es la realidad. Y aparecen aquí en este listadito que yo he confeccionado en este trabajo, justamente 16 temas que hoy están en la agenda del jurista, no en la propuesta de los filósofos del derecho, en el derecho vivo, La primera de esas realidades es que se necesita partir de algún concepto del derecho. Es que los juristas estamos para decir el derecho. Lo decimos al derecho, al cliente que viene, y el abogado lo asesora. Mirá, vos aquí tenés este derecho y estos deberes. Lo decimos al derecho el que enseña el derecho a los estudiantes. Lo dice el derecho también el jurista cuando aboga ante la autoridad y reclama por ese derecho. Y por supuesto lo decimos los jueces cuando con el respaldo del imperium lo declaramos autoritativamente. Por ende, dime qué piensas del derecho, esto sonará raro para más de uno de los científicos, dime qué piensas del derecho y yo te diré de qué civil podés hablar, de qué penal podés hablar, de qué laboral podés hablar. El sustantivo es el derecho y los adjetivos son civil, penal, laboral, etc. Por ende, no es irrelevante contar con un concepto del derecho. Más aún, bueno, hay muchos testimonios que están mencionados aquí, me limitaré a ese Norberto Bobbio cuando allá en la década del 70 declara: yo creía que sabía el derecho porque sabía cómo era el derecho. Y no me había preguntado el para qué el derecho, el problema del fin del derecho. Y esa es una pregunta que remite obviamente a la filosofía, al fin. Y el testimonio de Alexis cuando, en una famosa conferencia que da allá
en un país escandinavo, invitado por otro filósofo de derecho arno muy importante para nosotros, en la conferencia refiere a cómo había evolucionado el pensamiento de Alexis en los últimos 30 años. Y él confiesa, yo me equivoqué, porque entré al derecho por atajos. Mi primer libro, Argumentación Jurídica, mi otro libro, Los Derechos Fundamentales, y el libro de mi madurez vino a lo último, a los 30 años. Concepto y validez del derecho. Obvio, esto parece una obviedad, yo no creo que nadie pueda dudar, dime qué piensa el derecho. Sin embargo, estamos acostumbrados incluso que esta ausencia de un concepto del derecho, ¿qué genera? Esquizofrenias. Porque vemos, no quiero dar nombres propios, pero he conocido en mi vida académica autores que uno dice, ¿vos qué pensás del derecho? Soy recontra y un naturalista. Y después daba su asignatura como un iuspositivista de estricta observancia. Estas esquizofrenias. En consecuencia, se requiere contar con un concepto de derecho. El que ustedes quieran, positivista en todas sus versiones, no positivista en sus distintas versiones, o crítico, posmoderno, populista, el derecho es algo de la política, un mero instrumento de la política, etc. Ese es un primer tema y por lo menos me imagino que los científicos y los decanos presentes me dejarán que el concepto de derecho me ocupe yo. Yo no me ocupo de muchas cosas, pero el concepto de derecho es un tema así mío, ¿no? Luego vienen los especialistas sobre las ramas del derecho. El segundo tema es con qué estructura se formula el derecho. ¿Solo normas? Un supuesto fáctico y una consecuencia, los que matan a otro deben ir presos, o también a través de principios, derechos humanos que son derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia, lo que dice en concreto Alexis, de vuelta. Si alguien quiere saber, si algún jurista quiere saber qué es la dignidad a la que refiere el artículo 1 de la Ley Fundamental, la Constitución Alemana del 49, tiene que ir a ver los tomos de jurisprudencia donde la Corte Constitucional explicitó, derivando del principio de dignidad humana, una serie de respuestas jurídicas para el campo laboral, administrativo, penal, procesal, etc. Lo que hizo nuestra Corte. Del mandato inocente preambular de afianzar la justicia, ahí la Corte derivó recurso extraordinario por sentencia arbitraria, recurso a amparo, cosa jugada a irrita, lesión, imprevisión, abuso del derecho, todo estaba ahí, contenido y fue necesario. Claro, por eso digo, y este tema de los principios, una cosa es plantearlo en perspectiva iuspositivista. Los iuspositivistas algunos le tienen cierta alergia, hoy Ferrajoli le tiene alergia, dice que los derechos humanos no se pueden, no habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, que no es baladí, está en tensión. Los derechos fundamentales deben formularse a través de reglas, no de principios. Dice, yo no tengo nada que ver con Alexis, con Atienza, con Dworkin, con Nino, porque esos son naturalistas, son principialistas, son argumentativistas. Yo de eso no quiero saber nada. En consecuencia digo, ¿hay principios en el derecho? Probablemente esta pregunta resulte de una respuesta muy obvia, pero aquí hay, como sabemos los que nos dedicamos a estos temas, ríos de tinta sobre qué hay que entender por principios, ¿no? Hoy refería Renato a la fórmula alexiana, son mandatos de optimización. Los principios piden lo mejor, pero sin definir qué es lo que piden. Y son los juristas los que deben derivar, según las posibilidades fácticas y jurídicas, lo que piden ese principio para ese caso concreto. Bueno, el tema de los principios. Indudablemente, como ustedes saben, este tema de los principios ha generado muchísimos debates de muy diverso cuño, y en fin, desde que los principios son una herramienta política de un uso político muy provechoso, sobre todo en la medida que no los definimos, a los derechos humanos, usted sabe que los derechos humanos están dentro de los principios,
etcétera, etcétera. Tercero, la tercera pregunta que puede caber para un jurista que se tome en serio su trabajo académico, científico, etcétera, es si existe, además del saber teórico que dice que es cierto de agua, es decir, el saber descriptivo, lo que dice que son las cosas, si existe un saber en el campo práctico, el saber axiológico, moral, etc. Y aquí uno puede adoptar distintas posiciones, si existe este saber en el campo moral, práctico, axiológico, de la justicia, etc. Y por supuesto aquí también, como ustedes saben, hay posturas escépticas y hoy hay muchas posturas objetivistas y cognitivistas. Alexis es objetivista y cognitivista, Atienza es objetivista y cognitivista, y por supuesto los aristotélicos tomistas también lo son. Somos objetivistas. Indudablemente tenemos muchas coincidencias, aunque los fundamentos pueden ser distintos, y ese fundamento se proyecta en algunas cuestiones, sobre todo de índole antropológica. Pero bueno, existe el saber práctico. No se olvide que muchos de nuestros teóricos que en nuestra Facultad de Derecho recomiendan, Kelsen, lo voy a agarrar de punto a Kelsen, quizás sea un buen modo de hablar de las teorías predominantes. Kelsen se propone con la teoría pura, dice, ¿qué me propongo yo cuando escribo este libro? Prólogo de la primera edición de la teoría pura. Dice, yo me propongo elevar la ciencia jurídica al rango de una verdadera ciencia, objetiva y exacta. Claro, el saber práctico, como lo dijo muy bien Aristóteles, no puede pretender la certeza que tienen las matemáticas y la lógica. Más aún, decía Aristóteles que es de necio, y lo reitera Alexis en alguna obra, reitera esta expresión de Aristóteles. Entonces, hay un saber práctico, o como decía Kelsen, el acto de interpretación jurídica no es de conocimiento. Lo que decide el juez no es fruto del conocimiento, sino de la voluntad. Esto es expreso. Como hay muchos escépticos, ya me aprendí el número de la página de la segunda edición de la teoría pura del derecho de Kelsen. La página 353, en la edición Porrúa de México, traducción de Bernet. Digo, porque siempre hay Bernet, estará mintiendo, estos tipos acomodan. Acá tengo algunos egresados de maestría, todavía no siguen siendo positivistas algunos de ellos. Pero bueno, entonces página 353, podrán corroborar esto que sorprende, que el juez dicta su sentencia no por la vía del conocimiento, sino de algún factor irracional, emocional. Bueno, indudablemente aquí también hay muchas teorías, saber práctico, una cosa es saber práctico de índole habermasiano, alexiano, a través del diálogo racional, bueno, muchas cosas más. Muy bien. Cuarto, ¿cuáles son los saberes jurídicos? Un jurista se supone, y en lo académico se supone, que quiere saber sobre el derecho. ¿Qué caminos hay? Bueno, la ciencia no lo vamos a discutir, aunque la pregunta es si la ciencia también valora o se limita a describir, sistematizar o interpretar. La filosofía jurídica obvia tiene que valorar, porque después sabemos que un derecho puede ser vigente, pero no vale como derecho, no es válido. Por ende, al menos esta cuarta función que cumple la ciencia, la de valoración. Pero también está la filosofía jurídica, que es lo que estamos reivindicando a la decana, que crean la filosofía jurídica que me proporciona saber sobre el derecho a través de un camino particular. Ni filosofismo, obvio, al modo de algún hegeliano, ni cientificismo, predominante, y también el tercer modo de saber es por vía de la jurisprudencia.
cuánto uno sabe sobre el derecho haciendo sentencias. Es un modo de saber sobre el derecho. El saber llamado jurídico, no filosófico, no científico, sino el saber jurídico aplicativo, determinativo, resolutorio o prudencial. Somos jurisprudentes y por eso hacemos jurisprudencia. Cuarto es eso, el tema de a dónde vamos a buscar la respuesta jurídica. El viejo tema de las fuentes del derecho. Hoy decía Renato justamente ese libro que escribimos con José Aguiló desde posiciones diferentes. Es obvio lo que él decía, la importancia que tiene el diálogo. En mi experiencia judicial, una de las cosas que más extraño de mi integración en la Corte eran los acuerdos, donde uno efectivamente dialoga como se da en la realidad. Cada uno tiene temperamentos, flexibilidades o no, un día, otro día, etcétera, etcétera. Bueno, pero esos momentos de diálogo, incluso de manía, yo tenía la manía de un papel y un lápiz, porque no podía pensar sino un lápiz y garabateando algo. Peleas, obvio, en la medida que sean respetuosas, bienvenidas, pero bueno, nos peleamos y después está todo bien en el ámbito de la filosofía del derecho. Entonces, en concreto, ¿a dónde vamos a buscar? El Estado de Derecho Legal dijo a la ley, y si no comete un delito, prevaricato, terminará preso. ¿Te quedó claro? El Código Penal español dice que un juez comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Fue esa figura la que le aplicaron al juez Garzón. Más allá de que si hubo motivaciones atrás, no me interesa. Apelo a la figura del prevaricato. Entonces, el tema de la fuente del derecho. Aquí bastará mencionar un título de un libro que ayer Eduardo Juncker recordó, el desbordamiento de las fuentes del derecho, el desbordamiento. Antes veíamos un río del derecho, hoy anda por muchos lados el derecho, incluso muy distante muchas veces del boletín oficial, muy distante del boletín oficial. Este es un viejo tema de la fuente del derecho. Sigo rápido. ¿Derecho puro o impuro? Para conocer el derecho yo tengo que ir a las otras dimensiones de la realidad social. Por supuesto, la política, la economía, la cultura, obvio. Sin embargo, ¿qué se acuerda? Teoría pura. 2 depuraciones sobre las normas jurídicas, sacarle todo lo que tiene que ver con la naturaleza y todo lo que tiene que ver con los valores. Ese es un derecho que termina siendo una caricatura, pero no es el derecho. En consecuencia, pero claro, todavía uno recuerda esa enseñanza de que la mirada del jurista se focaliza solo en las normas jurídicas. Juridicismo, ¿no? Insularismo jurídico, lo llamó Nino. Bueno, en definitiva, derecho impuro o puro, y por supuesto esto tiene consecuencias para el científico, porque si yo asumo que el derecho no lo puedo conocer ni operar sin ir más allá del derecho, esto conlleva en el jurista un oído a las normas y otro oído a las otras dimensiones de la realidad social. Sigo rápido. Séptimo. ¿Cabe distinguir la creación de la aplicación del derecho? Bueno, acá con Kelsen, chapó, porque Kelsen dijo que el que aplica crea, el que crea aplica, de acuerdo, más allá de que él solo confiaba en la voluntad, por supuesto, pero, al menos en mi facultad de Derecho, Claudia ni siquiera había nacido, pero digo, en mi facultad de Derecho, esta división era sacrosanta. El que crea es el legislador. Y los jueces aplicamos. No creamos nada. Kelsen dijo que creamos una norma individual. Pero hoy sabemos, lo más importante es que creamos los jueces para las partes la norma individual. Pero lo más importante es que creamos el precedente.
damos una respuesta jurídica para este caso que vale para todos los casos suficientemente iguales. Eso es el precedente, porque la razón obliga a tratar igual a lo que es igual, a tratar igual a lo que es igual. Bueno, en definitiva, todos estos temas son... Octavo, ¿existe el sistema jurídico? Bueno, ayer en una clase pregunté que si existe el sistema jurídico y me dijeron, obvio que existe, que seguramente si le pregunto a mi hermano me dice, pero vos estás chiflado, cada vez está peor, ¿cómo no va a haber sistema jurídico? Sin embargo, a partir de la década del 50, los filósofos del derecho nos enteramos esa crítica demolidora de Fiebeck, este autor alemán, que escribió un librito, Tópica y Jurisprudencia, que lo que dijo, mira, el sistema jurídico, dos críticas. Le hace mal al derecho porque el jurista que cree en el sistema mira el caso según el sistema. Y esto distorsiona la mirada del jurista. Y en segundo lugar, es una ficción. Kelsen no computaba dentro del derecho los principios ni los derechos humanos, con lo cual ponía dentro del sistema una parte del derecho. ¿Para qué sirve tener ordenadito una parte del derecho? Por eso uno puede auspiciar sistema jurídico full, completo, pleno, fuerte, qué sé yo, sistema débil, abierto, poroso, dinámico, casuístico, aporético, tópico, como lo queramos llamar, y también pluralidad del sistema. Hay pueblos indígenas, pueblos acá y sobre todo en otros países de América Latina, donde no están muy preocupados por el Código Civil. Es que no tienen propiedad privada, así que, bueno, pero seguimos confiando en esa visión del sistema. Como ustedes ven, todos estos temas son transversales, son para el civilista, para el penalista, para el laboralista, para el que sea. Sigo, noveno. El derecho es fruto de la razón y o de la voluntad. Hay posturas voluntaristas, Kelsen, racionalistas, algunos kantianos, y algunos que auspiciamos que razón, voluntad y emociones. En fin, mi último libro, publicado en Palestra en Perú, se ocupa de esto, la reconciliación del derecho con la razón y las emociones. Yo viví hasta la pandemia con la confianza en que mi razón me controlaba. Es que no sabía nada de las emociones. Vino bien la pandemia y bueno, escribí el libro para el 10º nieto. Como tengo el 11º, estoy escribiéndole al 11º. Espero que me dé el cuero y que los chicos aflojen, porque cada vez está más exigente la cosa. Pero lo que digo es que en definitiva, las emociones, la verdad que lo digo en el prólogo de ese libro, descubrí las emociones y todo lo que decía el pensamiento clásico, más allá de Marta Nussbaum, toda esa línea, más bien aristotélica, que ignora todo lo que pasó después. Si bien uno puede llegar a controlar las emociones, a veces las emociones nos controlan. Hoy ha quedado de relieve, con mi llanto tan frecuente, que no logro controlar las emociones. Alguna vez me aconsejaron, vos lo que tenés que pensar es una cosa amarga, triste. No me da resultado. Estuve pensando cosas re tristes y nada, igual María del Carmen me hacía lloriquear. Pero digo, este tema, ¿no? ¿De dónde, cuál es la matriz humana en donde se formula el derecho? Esa es la pregunta. Bien, sigo rápido. 10º, ¿qué son los derechos humanos? No si existe, chocolate, obvio. El problema es qué son. Piensen ustedes que Alexis dice, si una constitución pretende legitimarse, tiene que convertir en fundamentales a los derechos humanos. Mientras Ferrajoli no habla de derechos humanos, sino derechos fundamentales, los que se ponen por la Constitución. Es que si yo los derechos humanos creo que son importantes porque están puestos por la Constitución, qué poca importancia le doy, porque cambiamos la Constitución y se acabó. Pero además, reivindicaré ese artículo espectacular de Robert Alexis,
que conoce muy bien Renato, Derechos Humanos sin Metafísica, así se titula el artículo de Alexis. Y Alexis dice lo que sabía mi madre. Por supuesto, para hablar de los derechos humanos con alguna propiedad hay que decir quién es el sujeto titular. Y aquí me meto con justamente la humanidad, hominidad, quién es el titular de los derechos humanos. Los animales son titulares de derechos humanos, todo este tema que no voy a abrir debate, pero lo que sí, este contenido. Recuerden, Maritain, 1948, estaban preparando la Declaración Universal y Maritain decía que era facilísimo ponerse de acuerdo con la nómina, con la condición que no pidan explicaciones, porque ahí empezaban las trompadas, ¿no? Entonces, este es un poco el tema, pero claro, que Maritain omita por razones políticas las trompadas y no habla del significado, la Facultad de Derecho tiene que discutir estos temas. La Pachamama es persona jurídica, ¿sí o no? Y peor aún, seguramente ni en Harvard ni en Yale se van a ocupar de la Pachamama, pero nos tenemos que ocupar nosotros, ¿eh? Eso no es, por eso hemos creado el Encuentro Internacional de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino. Celebramos reuniones todos los años impares. Este año fue el Congreso Mundial y bueno, el año próximo será el Encuentro Internacional para el Mundo Latino, donde estamos los latinoamericanos, los sudacas sobre todo, reflexionando nuestro tema y también reivindicando autores. Un autor que le gusta a Renato, Carlos Cosio, está todo bien, pero bueno, y en fin, ahí está la cuestión esta. 11º, el trabajo del jurista consiste en interpretación y o argumentación. Bueno, yo por ahí en algunos trabajos he sido categórico. El modo de hacer el trabajo del jurista en tiempo del Estado de Derecho Legal es la interpretación jurídica. Así me lo enseñaron. Recibí un caso, buscaba la norma, desentrañaba ese sentido, silogismo y que venga el próximo expediente. Claro, me di cuenta cuando entré a tribunales que el trabajo del jurista es mucho más complicado que esa simpleza. Conocer los hechos. ¿Lo mataron o se suicidó? Claro, este tema yo ni idea. El que viene un perito me dice como que le quedó la mano y la sangre, seguro que lo mataron. El otro dice como le quedó la mano y la sangre, seguro que se suicidó. Claro, si yo digo que se suicidó, no tengo más nada que investigar, se acabó el tema. Pero si digo, en una palabra, la verdad, condición de la justicia, Michele Taluf, todo dicho. Desgraciadamente, muerto este año, este entrañable amigo, que lo hemos tenido más de una vez en nuestro ámbito, hemos publicado juntos incluso. Bueno, muy bien, este tema de conocer los hechos. Luego, la pluralidad de respuestas jurídicas. Luego, elegir una de esas respuestas jurídicas. Como el derecho es re tonto, ¿con qué criterio elijo la respuesta jurídica disponible? Viene un proyecto que gana el actor, otro proyecto el demandado, yo puedo ponerme a estudiar con mucha responsabilidad o tirar la moneda y firmo un proyecto u otro. Y el derecho ni se va a enterar en principio. Y luego que elegí la respuesta, tengo que construir mi sentencia. Voy terminando rápido. 12º, la relevancia de los casos jurídicos. Los únicos casos jurídicos que merecen estar en tribunales son los difíciles. Yo no necesito un juez para llenar un formulario. Para eso puede haber una autoridad administrativa, pero no para llenar un formulario. No necesito un juez, que la ley lo puede haber dispuesto, no necesito para, por ejemplo, una declaratoria de derecho que nadie discute nada. Eso es el problema administrativo, formulario y punto, etc. Caso difícil. Ahora, ¿qué es un caso jurídico difícil? Distinciones, grado de dificultades, casos trágicos, qué sé yo. Mucha discusión acá. 13º, ¿cuándo una regla jurídica es válida jurídicamente? Estamos habituados a pensar que una norma jurídica es válida si lo dictó el órgano, el procedimiento y no viola la norma superior. Muy pobre
A ver, yo mismo he trabajado sin ninguna pretensión de originalidad un artículo, no sé, por el Condoxa, donde menciono 11 requisitos para una norma jurídica válida. ¿De dónde les he sacado las 11? De la jurisprudencia. Por ejemplo, si una norma jurídica es autocontradictoria, obvio, lo sabemos, e inválida esa sentencia cuando afirma y niega. Si una norma jurídica es, por ejemplo, violatoria de una verdad científica probada, el ADN le da y el juez dice, sí, me da el ADN, pero yo le veo que no son parecidos al padre demandado. Bueno, claro, eso es violación, inválida esa sentencia. En una palabra, este problema. 14ª, el problema del lenguaje jurídico, relevancia y complicaciones del lenguaje jurídico. Bueno, en estos tiempos parece muy relevante. La semana que viene tenemos la 15ª jornada de Derecho Judicial, con el apoyo de la ley, CEO Fulvio Santarelli. Tenemos mucha gente, muchos paneles, mucha discusión. Nosotros siempre tenemos un panel internacional. En ese panel internacional sobre lenguaje jurídico tenemos al presidente de la Corte Constitucional de Bolivia, el ministro de Justicia actual de Bolivia, Iván Lima, es egresado de nuestra maestría judicial. Uno no se hace cargo de los alumnos. Quiero decir con esto, bueno, cada uno es libre. Pero Iván Lima es egresado de la maestría. Tenemos en segundo panelista el director de la Escuela Judicial de España, obviamente Jorge Jiménez, que siempre colabora con nosotros y auspicia las jornadas. En tercer lugar, un ministro de la Corte Suprema de México, obvio, estoy seguro que Rafa estará ahí pensando, otra vez México, seguro que lo conozco. Y en cuarto lugar, el juez que administra el Poder Judicial de Puerto Rico. Pluralidad de versiones sobre este tema, hoy relevante en tiempos de crisis del lenguaje, formulaciones de otros. Bueno, 15º, ¿qué es la jurisprudencia y cuál es su relevancia? Algo de esto hablé, el tema del precedente aquí es decisivo, es inexplicable que sigamos discutiendo si los jueces creamos derechos. Por supuesto que creamos. Y si no somos coherentes con lo que hemos creado en esa sentencia, es señal de que somos irracionales, no tratamos igual a lo igual o a lo suficientemente parecido. Y cierro con el tema de la ética profesional. Cierro, por supuesto, con la referencia que han hecho María del Carmen y Renato, obviamente la ética. Es que el juez tiene discrecionalidad, obvio que tiene discrecionalidad, tiene una alternativa de respuesta. ¿Y a qué juega la libertad del juez? Libertad con conciencia ética o sin ella. Nadie creerá que con las causales de recusación y excusación garantizamos la imparcialidad. Obvio que no. Y la importancia de esta ética profesional. A mí me gusta recordar 2 ejemplos del mundo anglosajón, que uno lo podrá ver que estos gringos son medio tontos, a lo mejor, nosotros somos re cancheros, pero bueno, el primer ejemplo que a Bill Clinton, por mentir en el impeachment, le sacaron la matrícula de abogado en Alabama, donde había sido gobernador. Y el segundo ejemplo, el penúltimo juez de la Corte Suprema de México, el juez Cábano, en el Senado, antes de dar la aprobación, le abrieron una investigación que le encomendaron al FBI por ver si era verdad lo que había hecho en una fiesta estudiantil a los 18 años. Si a mí me investigan lo que yo hacía a los 18 años, pierdo la jubilación. Pero como nosotros somos mucho más cancheros, espero que no perderla. Que no me investiguen lo que hacía a los 18 años, ¿no? En fin, este listadito de 18 puntos, como ustedes advertirán, no pretenden ser exhaustivos,
pero sí suficientemente enunciativos y me parece más o menos contundente, como mínimo para convencer, no sé si a la autoridad de la escuela judicial, sino a las decanas presentes. Bueno, muchas gracias y... Una cosa que me olvidé, pero está sobreentendido. No agradecía a nadie de la familia por razones obvias, ¿no? A no llorisquear de vuelta. Muchas gracias, profesor doctor Rodolfo Luis Vigo. Le pedimos que tome asiento porque va a ser homenajeado de una manera especial para finalizar el acto, el coro de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Va a interpretar dos obras musicales. Una del maestro Ariel Ramírez, músico y compositor santafesino, comprovinciano del doctor Vigo, y una chacarera, ritmo y danza tradicional de Santiago del Estero. Recibimos con este aplauso al coro estable de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Bueno, buenas noches. Al homenajeado de esta noche, doctor, nosotros somos un coro de cámara de la universidad y bueno, hemos elegido una obra de don Ariel Ramírez, santafesino de veras, así que en su honor, y después bueno, vamos a cantar una samba bien santiagueña, mi abuela bailó la samba.
que la UCSE ha distinguido al doctor Rodolfo Luis Vigo como doctor honoris causa. En nombre de la Universidad Católica de Santiago del Estero, agradecemos a todos vuestra presencia. Buenas noches y muchas gracias.